sirva como de primera piedra para su bufete de abogado, para su oficina de abogado. Espero que lo sientan muy linda y muy elegante dentro de unos pocos años. Además, como le digo siempre a la gente, el capital ahí en la biblioteca de un abogado, eso le da caché a la biblioteca. Por favor, no me interrumpan. Les pido el favor de que me dejen terminar. Pero para la próxima clase, o bien el libro, el primer libro de Capital, son 3. Este está publicado por el Fondo de Cultura Económica de México. O bien el primer libro de Capital, o bien otro. Pero que no haya una sola persona que no tenga fotocopias, porque lo saco de clase con falla y me va a tomar fotocopias. Allá. Luego de una vez, mejor manera de traerlo. Para la próxima clase, ya tienen toda una semana. Para la próxima clase, por favor, obligatorio traer leído lo siguiente: el primer prólogo, o sea, el prólogo a la primera edición alemana del Capital. Primer prólogo de Marx. Y el primer parágrafo del primer capítulo. Donde estoy el problema de valor y valor del uso de la mercancía. El primer parágrafo no tiene sino aproximadamente 3 hojitas, pero presentan dificultad de lectura, por lo tanto tienen que leerla varias veces a ver qué logran sacar. Por favor. De tal manera que vamos a tener como propósito en este curso no solamente aprender economía, sino aprender a leer un texto que presente cierto nivel de dificultad. Y aprender a leer. Déjenme terminar. Para lo cual recomiendo, como quien dice, hacer sándwich. O sea, leer primero como un reto a ustedes mismos. Vamos a ver qué logro entender antes de que lo explique. Vamos a ver qué logro entender antes de oír la explicación. Luego venir, oír la explicación, y ustedes podrán ver qué habían entendido, qué no habían entendido, por qué no habían captado lo que es el texto, por qué se les estaba escapando. Entonces, leer antes, luego oír la explicación y luego releer. Y naturalmente preguntar. Por favor, no faltar la masa. Esta materia, por la misma dificultad que presenta, no, por favor. No se puede hacer como educación a distancia, que requiere la asistencia. Soy sumamente celoso con el problema de las fallas.
borro lista todos los días. O sea, ahí fueron los papelitos que tiene Juliet. Esa es la primera lista que ya corrí en el día de hoy. Esta materia, obviamente, ustedes lo comparan con estudiantes de otros años, varias personas la pierden por fallas. Y es lamentable que la pierdan por fallas, y además inexplicable, por lo siguiente. La persona que por cualquier motivo no haya venido a clase puede mandar con algún compañero su grabadora para que se grabe la clase, mirar en los apuntes del compañero lo que no haya hecho en el tablero, ponerse a estudiar el capital a la clase a la cual faltó, y con esos elementos hacerme un trabajo que debe entregar inmediatamente a la clase siguiente, y yo le quito la falla. No hay necesidad que me entreguen excusa médica si es exactamente para la clase siguiente. Ya tienen una semana para hacer el trabajo. O sea, puede ser cualquiera el motivo por el cual no viene a una clase. Por ejemplo, puede ser por una cita amorosa. Muy bien. Fallaron, pero entonces me hacen el trabajo. Pero recomiendo no ponerse citas amorosas. Es un prólogo que maneja muchos temas. Iré comentando en la medida en que el curso vaya avanzando. Vamos a comenzar por el primer parágrafo. Ten la bondad de leer el primer párrafo del primer parágrafo. Sí, por favor, tu nombre. A ver, sí. Mucha atención. La mercancía. Los datos. Un momentito, por favor, que hay cosas que no me dejan. La mercancía. Los dos factores de mercancía. Valor de uso y valor. Sustancia y magnitud del valor. La riqueza de las sociedades en que impera el régimen capitalista de producción se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancía. Y la mercancía como su forma elemental. Por eso nuestra investigación arranca del análisis de la mercancía. La mercancía Bien, es... correcto, primer párrafo. Entonces vamos a reflexionar sobre ese párrafo. Recuerden ustedes lo que les decía en la clase pasada. Voy a tratar de que este curso no sea solamente un curso de economía política, sino que sea un curso de lectura. Entonces, fíjense ustedes que ese primer párrafo se puede leer de una manera ingenua, como quien dice vamos a ver qué pasa más adelante, o se puede uno detener en ese primer párrafo y comenzar a reflexionar. Entonces, tanto en Marx como en Hegel, es muy importante el problema del comienzo, el problema de por dónde empezar. ¿Por dónde empezar qué? Pues nosotros tenemos que un investigador se le plantean dos problemas. Eso lo van a ver ustedes también en el siguiente prólogo. ¿Cómo debemos distinguir entre el método de investigación y el método de exposición? Obviamente, aquí nos encontramos, al leer el Capital, con un verdadero modelo de exposición del discurso científico. Entonces, allí en ese párrafo,
nos está diciendo por qué comienza por la mercancía. Ahora bien, ¿qué es lo que va a estudiar? Lo veíamos en la clase de introducción hace 8 días. Va a estudiar el modo capitalista de producción. Y nos dice, aquí en ese párrafo, nos está mostrando por qué motivo debe comenzarse el estudio del capitalismo por la mercancía. Y miren ustedes la manera como lo está planteando. Dice, en las sociedades en las que impera, ahí dice régimen, pero nosotros vamos a decir siempre modo, es un problema de traductor. Como el modo, entonces, en las sociedades en las que impera el modo capitalista de producción, la riqueza se nos aparece como un gigantesco arsenal de mercancías. Y la mercancía como la célula elemental de la riqueza. Por eso debemos comenzar su estudio, que es del capitalismo, por la mercancía. Es una primera aproximación a ese párrafo. Vamos a seguir continuando en la reflexión sobre ese párrafo. Tengan en cuenta aquí, a quién estamos leyendo, ¿no? Aquí no hay una línea que sobre. No hay una línea que sobre. Porque tiene que acostumbrarse a leer línea a línea y dándole el peso a cada línea. Entonces, nos dice, en las sociedades en las que impera el modo capitalista de producción, entonces fíjense ustedes que si nos dicen que impera el modo capitalista de producción, es que en una sociedad podemos tener distintos modos de producción, distintas formas de producir. Entonces pensemos en la formación social colombiana. Pues aquí si nosotros pensamos en el conjunto de los habitantes de nuestro país, pues tenemos que aquí hay tribus, por ejemplo en las selvas, en la selva amazónica. Evidentemente esas tribus no están produciendo a la manera capitalista. Pero tenemos un modo de producción aquí que no es modo de producción capitalista. Y si nosotros pensamos en los pueblitos de Colombia, ahí tenemos, por ejemplo, artesanos que hacen, verdigracia, un par de zapatos y que lo venden. Evidentemente eso no es producción capitalista. Y si vamos a ver a los productores agrícolas que son minifundistas, pues no, tampoco es producción capitalista. O sea, podemos comenzar a verlo, a sospecharlo, tenemos, por lo tanto, distintos modos de producción. Pero en Colombia, el que predomina es el modo capitalista. O sea, hay formas de producir que son formas no capitalistas en Colombia. Entonces, en nuestra sociedad tenemos que hay distintos modos de producción, pero el que impera es el modo de producción capitalista. Entonces miren ustedes lo que nos... Miren ustedes cómo hay que leer línea a línea, mejor dicho con microscopio. Entonces nos dice, en las sociedades en las que impera el modo capitalista de producción, la riqueza se nos aparece como un monstruoso conjunto de mercancías. O sea que en otras sociedades, eso nos permite reflexionar lo siguiente, que en otras sociedades
en las cuales tenemos producción mercantil, pero que el capitalismo no es el régimen o el modo de producción que impera, pues tenemos que hay mercancías, pero no es lo predominante. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la Grecia del siglo -5, o sea, en la famosa época del siglo de Pericles, ese es el siglo de Pericles, es el siglo en que encontramos también con Sócrates, por lo tanto con los sofistas. Bien, entonces, evidentemente ahí había producción de mercancías, pero no era lo que predominaba. La riqueza no tenía la forma de mercancía. En tanto que aquí en Colombia, como predomina el modo capitalista de producción, la riqueza se nos aparece como un gigantesco conjunto de mercancías. Por ejemplo, para que ustedes lo vean, es mercancía el edificio en donde estamos, es mercancía el vestido que tenemos, es mercancía la tiza o el marcador con el cual escribimos, es mercancía el zarcillo o la argolla, es mercancía la educación que recibimos, es mercancía la luz. Es un monstruoso conjunto de mercancías. Entonces miremos de nuevo qué es lo que nos está diciendo en este paso. En las sociedades en las que impera el modo capitalista de producción, la riqueza se nos aparece como un monstruoso conjunto de mercancías. Y la mercancía como la célula elemental de la riqueza. Por eso debemos iniciar el estudio del capitalismo por la mercancía. Pero fíjense, además, que allí en ese párrafo nos dice, se nos aparece. Observen ustedes que no dice la riqueza en las sociedades en las que impera el modo capitalista de producción, la riqueza está constituida por un inmenso conjunto de mercancías. No, no dice eso. Dice, se nos aparece. Cada vez que ustedes vean en Marx eso, se nos aparece, es decir, así aparece y así no es. O sea, es la apariencia. Entonces, en la ciencia, siempre en la ciencia, debemos tener en cuenta que las cosas no son necesariamente como aparecen. Aparecen en una forma, pero son en otra. Por ejemplo, ¿cómo aparece el movimiento del Sol con respecto a la Tierra? Aparece como el Sol girando en torno a la Tierra. Así aparece y así no es. Mucho cuidado con el problema de la apariencia. Y aquí en economía política eso está serio. Entonces quiere decir que así aparece, pero así no es. Más adelante lo veremos, porque así no es. Y por otra parte, veremos qué es lo que llama riqueza. Porque, claro, está comenzando. Entonces hay toda una serie de aspectos que en el desarrollo lo vamos a ir comprendiendo mejor. Entonces, ahí tienen ustedes la primera lección de lectura. Miren cómo se debía leer el primer párrafo. O sea, no se puede ir, así como se dice, de larín larán leyendo el capital. No, en línea a línea. Ahí no hay bagazo, ahí no hay basura. Cada línea tiene peso. Bien.
por favor, lee el párrafo. La mercancía es, en primer término, un objeto externo, una cosa apta para satisfacer necesidades humanas, de cualquier clase que ellas sean. El carácter de estas necesidades, el que broten, por ejemplo, del estómago o de la fantasía, no interesa en lo más mínimo para estos efectos, ni interesa tampoco desde el punto de vista como ese objeto satisface las necesidades humanas, si directamente como medio de vida, es decir, como objeto de disfrute o indirectamente como medio de producción. Bien. Entonces, detengámonos ahora en ese párrafo. Supongo que ya en ese párrafo se detuvieron un poco. Ya en el párrafo anterior nos dice por qué va a comenzar la exposición que tiende a explicar el modo capitalista de producción por la mercancía. Entonces, ahí nos dice, bueno, ¿qué es eso de la mercancía? Entonces dice, en primer lugar, habrá otras cosas, pero en primer lugar, la mercancía se nos aparece como un objeto exterior, apto para satisfacer necesidades humanas, sin importar dos cosas. No importan dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que no importan? Discutan entre ustedes y miren. No importa que si son necesarias o no necesarias. Por eso, exacto. No importa, o sea, la mercancía es mercancía. O sea, lo que yo quiero decir es que la mercancía es mercancía, así sirva o no sirva para la vida del hombre, la vida necesaria del hombre. O sea, si es necesario o no, no importa, de todas maneras sigue siendo Que hay que distinguir. Es un objeto exterior al hombre, apto para satisfacer necesidades humanas, sin importar dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? ¿Quiénes quieren conseguir? ¿Tu nombre? Yuriana. A ver, Juliana. La mercancía está sin importar que sea una mercancía para beneficio físico, como para beneficio de la fantasía, como dice ahí, de la imaginación. Bien, ese es el mismo. Ya lo vamos a hacer, poco a poco lo vamos a ir teniendo. Bastante bien en la parte que corresponde. ¿Tu nombre? Carola. A ver, Carola. Pues bueno, ahí dice que sin importar directamente como objeto de disfrute ese producto, como objeto de disfrute, o indirectamente como medio de producción. Gracias. Carola. Carola. ¿Qué otra persona quiere decir? ¿Tu nombre?
A ver, Mayra. Entonces es que él habla del estómago o de la fantasía, ¿no? Del estómago, en el estómago creo que se refiere a necesidades básicas, el hambre, pues, frío, y las de la fantasía son lo que quiere llegar a ser, lo que desea tener, o sea, que no le importa si son de la una o la otra. Gracias. Tu nombre. Yo pienso Tu que nombre. Elisa. que hace alusión es que no importa que satisfagan las necesidades a nivel individual, a nivel ciudad. Ten la bondad de volver a leer. ¿Tu nombre es? Neil Portich. A ver, Ney. Oigan lo que dice. Bueno, la mercancía es, en primer término, un objeto externo, una cosa apta para satisfacer necesidades humanas, de cualquier clase que ellas sean. El carácter de estas necesidades, el que broten, por ¿Cómo ejemplo, no? No leí. más suave, No, más suave no salte palabras. ¿no? No he saltado. Vuelve a saltar. Pero listo, no he saltado. La mercancía es, en primer término, un objeto externo, una cosa apta para satisfacer necesidades humanas, de cualquier clase que ellas sean. El carácter de estas necesidades, el que broten, por ejemplo, No, ahí del está mal. Ahí sí. Bien, profesor. A ver, vuelve a leer. Fue un problema de puntuación porque es que no hay sentido. Yo estoy haciendo las pausas, porque la coma me indica los puntos. Bueno, voy otra vez. La mercancía es, en primer término, un objeto externo, una cosa apta para satisfacer necesidades humanas, de cualquier clase que ellas sean. El carácter de estas necesidades, el que broten, por ejemplo, el estómago de la fantasía, no interesa en lo más mínimo para estos efectos, ni interesa tampoco desde el punto de vista como ese objeto satisface necesidades No, humanas. ahí está mal leído. ¿Cómo está bien? Ahora, aquí dice, Claro, pero tienes que poner cómo y no como este objeto. O sea, ¿en qué bueno, forma? esto es lo que está mal, entonces. No.